Historias y relatos fantásticos. ¡Pum! Sonó la puerta tras Ricardo, una puerta que apenas se sostenía sobre sus bisagras. ¿A esto llaman puerta?, pensó Ricardo, mientras se sacudía las manos, como si hubiera tocado algo contaminado. Miró la madera desgastada con desdén, preguntándose cómo alguien podía vivir en un lugar así. Acababa de llegar de la ciudad con sus padres a este rincón perdido del Valle del Colca, al pueblo de Mantay. Un lugar que a primera vista le parecía tan primitivo que no lograba entender cómo sus padres habían crecido allí. Mientras salía al polvoriento camino de tierra, observó todo a su alrededor con una mirada crítica. El suelo no era más que un montón de tierra apisonada, nada que ver con las calles de asfalto y las aceras de cemento a las que estaba acostumbrado. ¡Qué sucio!, pensó, sacudiendo una mota de polvo de su camisa. Su mente rápidamente comparó esa calle terrosa con las avenidas amplias y ordenadas de la ciudad, donde los autos relucían bajo el sol y los transeúntes caminaban por aceras impecables. Aquí ni siquiera había aceras, solo ese polvo que cubría todo. De repente, un burro pasó lentamente por la calle, moviendo la cola perezosamente. Ricardo lo miró con una mezcla de sorpresa y burla. ¿Es en serio? ¿Estos son vehículos de 4 patas?, se dijo riéndose para sí mismo. Recordó los autos veloces, las motocicletas y los autobuses que llenaban las avenidas en la ciudad. El sonido de los motores, las luces brillantes de los semáforos. Y aquí, en Mantay, todo parecía detenido en el tiempo, como si los avances del mundo moderno nunca hubieran llegado. Sus ojos se posaron en las casas que bordeaban la calle. Las paredes de piedras toscas y sin pulir parecían haber sido levantadas sin ningún sentido estético. Los techos de paja, o lo que sea que fuera ese material tan rústico, le parecían absurdamente primitivos. Ricardo pensó en los edificios altos y elegantes de la ciudad, con sus fachadas de vidrio y cemento, y claro está, los ladrillos, y sintió una punzada de orgullo. En la ciudad, las casas son verdaderas obras de arte, no estas chozas, murmuró para sí, inflando el pecho como un pavo real, convencido de que nada en Mantay podía compararse con la magnificencia de la vida urbana. Cada paso que daba, cada cosa que veía, lo hacía sentir más y más superior. A medida que avanzaba por la calle principal del pueblo, no podía evitar pensar en lo afortunado que era de vivir en la ciudad, lejos de este lugar que le parecía tan atrasado, tan simple. Pero su camino no se detuvo allí. Lo llevó hacia las afueras del pueblo, donde lo esperaba una escena que no había anticipado. ¿A qué te puedo con un dedo? Cuento andino. Original de Silvestre Suyo. Ricardo siguió caminando, dejando atrás las casas de piedra y la calle polvorienta. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. Ya no había construcciones ni calles. El pueblo quedaba atrás y frente a él se desplegaba un vasto campo que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Las montañas imponentes rodeaban el valle y al pie de una loma cercana, Ricardo se encontró con una vista inesperada. Hermosos andenes de piedra se alineaban uno sobre otro como escalones gigantescos que subían por la ladera. Por un momento, Ricardo quedó impresionado. Las piedras que conformaban los andenes estaban dispuestas con una precisión que le pareció casi artística, y sobre ellas crecían plantas de maíz, papas y flores silvestres que daban al paisaje un toque de vida y color. La luz dorada del atardecer
hacía que todo brillara de una manera que casi le resultaba mágica. Sin embargo, ese asombro inicial se desvaneció rápidamente cuando su mente lo llevó de vuelta a la ciudad. Bueno, no está mal, pensó, pero no se compara con los jardines de la ciudad. Recordó los parques bien cuidados, con su césped perfectamente recortado, las fuentes de agua y los senderos pavimentados que se serpenteaban entre árboles podados con precisión. Esto no es más que un intento de imitar la naturaleza, se dijo minimizando lo que había ante sus ojos. En la ciudad, todo es más limpio, más ordenado, más civilizado, y las rosas en cada jardín. Ricardo miró los caminos sinuosos que salían del pueblo hacia los campos. Estaban bordeados por muros de piedra torcidos y llenos de curvas, como si hubiera sido construido sin un plan, al azar. Ni siquiera saben hacer caminos rectos, pensó, frunciendo el ceño. Si fueran inteligentes, lo habrían hecho bien, derechos, no como este enredo. Para él, aquellos caminos eran el símbolo perfecto de lo que consideraba la falta de modernidad e inteligencia en el campo. Con una mezcla de desprecio y autosatisfacción, Ricardo continuó observando el paisaje. No podía evitar sentirse superior, convencido de que todo lo que veía estaba mal hecho, incompleto o simplemente era primitivo. En su mente, la ciudad lo tenía todo: tecnología, orden, progreso. Aquí en Mantay no veía más que una vida sencilla y a su parecer atrasada, pero mientras reflexionaba en sus pensamientos, algo rompió la monotonía de la escena. Un movimiento a la distancia llamó su atención. Cerca de donde los caminos se perdían entre los campos, divisó a un niño que venía caminando lentamente, acompañado por un pequeño rebaño de ovejas. El niño parecía tener su misma edad, pero su apariencia era completamente diferente. Vestía ropas desgastadas por el uso y caminaba con unas viejas sandalias o algo parecido a ellas, con los pies marcados por la tierra y el frío. A medida que se acercaba, Ricardo lo observó con creciente desdén, sin darse cuenta de que este encuentro sería el comienzo de algo más profundo. El niño del campo se acercaba más y más, y Ricardo no pudo evitar examinarlo con la misma mirada crítica que había lanzado sobre todo lo demás en el pueblo de Mantay. La ropa del niño estaba gastada, hasta rota, probablemente heredada de algún hermano mayor, y sus pies, con esas sandalias que apenas los cubrían, dejaban ver la piel sucia, casi negra, con restos de barro adheridos. Ricardo frunció el ceño al verlos, disgustado por la suciedad que jamás se encontraría en los niños de la ciudad, donde todo debía estar limpio y pulcro. Cuando el niño pasó junto a él, arreando con paciencia sus ovejas, Ricardo no pudo contener su desprecio. ¡Mugriento!, le soltó con una voz cargada de superioridad. El niño del campo apenas levantó la vista, continuando su camino sin prestar demasiada atención al insulto. Para él, esas palabras no significaban nada. Estaba acostumbrado a enfrentarse cosas mucho más duras que las burlas de un extraño. Ricardo, sin embargo, no estaba dispuesto a ser ignorado. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a que su presencia y sus palabras tuvieran un impacto inmediato. Ver que el niño del campo seguía adelante sin inmutarse lo enfureció aún más. «¡Ey! ¿No me escuchaste?», dijo dando un paso al frente para interponerse en su camino. El niño se detuvo, levantando la vista con una calma que solo parecía irritar más a Ricardo. «¿Qué quieres?», preguntó el niño del campo. Su voz
era tranquila, casi indiferente. Ricardo infló el pecho, creyendo que podía imponerse fácilmente sobre él. «¿A que te puedo con un dedo?», lo desafió levantando su mano para mostrarlo. El niño lo miró sin miedo, sin interés en Ricardo. «¿A que no?», respondió con la misma calma. «¿A que sí?», insistió Ricardo, con aquel tono subiendo mientras la frustración se acumulaba en su interior. «¿A que no?», replicó el niño con una firmeza que comenzó a incomodar a Ricardo. Había algo en sus ojos, algo en la manera en que el niño se mantenía firme y sin mostrar ninguna emoción que le hizo cuestionar por un momento si en verdad podría derrotarlo tan fácilmente como pensaba. Pero el orgullo era más fuerte que la duda y Ricardo no podía dar marcha atrás. Las miradas de los dos niños se cruzaron, un choque de mundos tan distintos como el campo y la ciudad que los habían criado. Ricardo, con su arrogancia y su creencia en la superioridad urbana, y el niño del campo con la tranquilidad de quien conoce su fuerza y no necesita demostrar nada a nadie. Era un desafío silencioso y ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. El aire entre ellos se tensó y en ese momento, justo cuando el desafío estaba por transformarse en algo más físico, la historia hizo una pausa, dejando en el aire la pregunta de quién prevalecería en ese enfrentamiento. La tarde caía y mientras el sol se desvanecía tras las montañas, ambos niños permanecían inmóviles, mirándose muy determinadamente. Mauricio, como cualquier niño del campo, llevaba en sus pies unas sandalias hechas de jeve, comúnmente llamadas hojotas. Estos simples calzados eran ideales para la vida en Mantay, donde los caminos estaban llenos de charcos y lodo. En el campo, el agua fluía libremente por todos lados, creando pequeños arroyos que cruzaban los senderos sin pedir permiso. Cualquier citadino encontraría un verdadero desafío caminar por allí con zapatos, especialmente cuando el barro pegajoso se adhería a las suelas, haciendo cada paso un esfuerzo. Pero para Mauricio, esas sandalias eran como una segunda piel, inmunes al agua, al lodo y al frío. Los zapatos, en cambio, eran un lujo innecesario, caro y francamente inútil para las condiciones del campo. ¿Por qué alguien en su sano juicio usaría zapatos en un lugar donde pisar un charco de agua helada era tan común como respirar? Para un citadino, una situación así sería inimaginable, algo capaz de hacer que se muriera de frío. Pero para Mauricio y los niños de Mantay era simplemente parte de la vida cotidiana. En el campo, los niños comenzaban a trabajar desde temprana edad, no necesariamente por obligación, sino por el orgullo que sentían al ayudar a sus padres y demostrar que valían mucho. Regar las chacras era una de esas tareas que, lejos de ser una carga, era motivo de competencia y de orgullo entre los más jóvenes. «Yo regué ayer mi chacra y lo hice solo», se jactaba un niño a sus amigos en la plaza del pueblo. «Mis padres estaban ocupados, así que me encargué de todo yo mismo». Y otro niño, no queriendo quedarse atrás, respondía con entusiasmo: «Yo también. Ayer hice lo mismo y terminé antes del anochecer». Este tipo de competencia no era solo una muestra de habilidad, sino un rito de paso que las conectaba con la tierra y con las generaciones que les precedían. Pero regar las chacras no era lo único que los hacía sentir orgullosos. Subir a los cerros en busca de leña era otra tarea reservada para aquellos que ya se consideraban lo suficientemente fuertes y capaces. La cima de los cerros, conocida como los Altos, estaba cubierta de queñua, un árbol andino ideal para leña. Cuando un jovencito, mientras más joven mejor, llegaba al pueblo cargado de leña en su burro, era recibido con alabanzas y admiración por parte de los adultos. «Miren a este muchacho, ya es todo un hombre», decían,
mientras las mujeres se desvivían en elogios. Ser capaz de cargar leña desde los altos no solo era una prueba de fuerza, sino también un símbolo de madurez y responsabilidad. ¿Y quién no querría ser visto como un héroe al realizar tal hazaña? El trabajo en el campo era duro, pero para los niños de Mantay era una fuente de orgullo. Levantar piedras para construir los muros de los andenes, aquellos mismos andenes que Ricardo había menospreciado, era otra de las tareas que realizaban con determinación. Las piedras no eran ligeras y el trabajo requería tanto de fuerza física como habilidad. Sin embargo, cada piedra colocada en su lugar significaba mucho más que la construcción de un muro. Era una contribución a la misma comunidad, una manera de dejar su marca en la tierra que los había visto crecer. Y no eran solo niños quienes demostraban su valor en el campo, las niñas no se quedaban atrás. Al llevar las chombas de chicha a la espalda, se sentían ya mayores, imitando a sus madres, estos cántaros de tierra cocida, frágiles, pero llenos de la bebida tradicional, requerían equilibrio y fuerza para ser transportados. No cualquiera podía cargar una chomba. Los varones y los niños son completamente inútiles para esta tarea. Cargar estas chombas sin derramar ni una gota. Pero las niñas lo hacían con gracia, orgullosas de ser vistas como jóvenes que ya estaban listas para tomar responsabilidades de adultas, aunque tan solo eran unas niñas cargando aquellas chombas acordes a su edad. En Mantay, la vida podía parecer dura a los ojos de un forastero, pero para sus habitantes, especialmente los niños, era una vida llena de pequeños heroísmos. Cada tarea, cada desafío no era más que una oportunidad para demostrar su fuerza, su resistencia y su amor por la tierra que los alimentaba. Los niños de Mantay y de todo el valle no soñaban con escapar de su entorno, soñaban con ser parte de él, con ser reconocidos y respetados por su comunidad, por todo lo que hacían. Eran un orgullo nacido de la humildad, un orgullo que los citadinos como Ricardo aún no podían entender. Ricardo regresó a su casa con el orgullo herido, la ropa sucia y un ligero moretón en el rostro. El polvo y el lodo manchaban su camisa y pantalones, y su rostro mostraba una mezcla de frustración y vergüenza. Apenas cruzó la puerta, su madre lo miró con sorpresa y preocupación. «¿Qué te ha pasado, hijo?», preguntó, dejando de lado lo que estaba haciendo para acercarse a él. Ricardo bajó la cabeza, evitando la mirada de su madre, mientras pensaba rápidamente en qué decir. No podía admitir lo que realmente había sucedido. «Mamá, aquí el suelo no es uniforme», empezó tratando de justificar su estado. «No es plano como en la ciudad. Me caí, y si el suelo fuera plano, solo me habría apoyado con las manos y ya. Pero había, no sé cómo llamarlo. El piso no es uniforme, mamá. Me caí y me golpeé la cara en el suelo». Su madre, muy preocupada, esbozó una sonrisa, sin darse cuenta del verdadero motivo de las palabras de su hijo. «Además», continuó Ricardo, viendo que su madre no lo interrumpía, «había un charco en el piso, mamá, un charco. Esto está muy desordenado, ni siquiera uno puede caerse tranquilo sin ensuciarse». La madre de Ricardo sacudió la cabeza con ternura, acercándose preocupada a limpiar aquel rostro con un paño húmedo. «Vamos, hijo, esto no es tan grave», le dijo con suavidad mientras le quitaba la tierra de las mejillas. «Es verdad, aquí el suelo no es como en la ciudad, pero con el tiempo podrías acostumbrarte si nos quedáramos, claro. Y esos charcos son solo agua de lluvia, nada que no se pueda limpiar». «Pero mamá, el agua estaba fría»,
se quejó Ricardo, sintiendo de nuevo el helado contacto que lo había sobresaltado. En la ciudad el agua no es tan fría. Lo sé, hijo, lo sé, respondió su madre mientras le daba un abrazo reconfortante. Pero aquí es diferente. Yo crecí bañándome en esa agua tan fría, al igual que tu papá. Y míranos, estamos bien. A ti solo te estoy limpiando un poco. Ni siquiera te estoy bañando. Ricardo no pudo evitar estremecerse al recordar la fría sensación del agua y pensar que toda esa agua estaría empapando todo su cuerpo. Pero también sentía un nudo en la garganta, resultado de la pelea que había perdido. A pesar de las palabras tranquilizadoras de su madre, no podía dejar de sentirse incómodo y avergonzado por lo ocurrido. Su madre terminó de limpiarlo y lo ayudó a cambiarse de ropa, dándole una palmada en la espalda antes de dejarlo ir a descansar. Anda, ve a descansar un poco. Mañana verás las cosas de otra manera. Ricardo asintió, aunque no estaba tan seguro de eso. Mientras se dirigía a su habitación, sus pensamientos seguían dando vueltas en torno a la pelea, al frío del agua y al suelo desigual que había usado como excusa. No podía sacarse de la cabeza la imagen del niño del campo, que había demostrado ser más fuerte de lo que él había imaginado. Ricardo se había dejado caer en la cama, esperando encontrar una almohada cómoda. Pero en lugar de eso, su cabeza se hundió en un revoltijo de ropas viejas amontonadas que servían de improvisada almohada. Ni siquiera una almohada de verdad tienen, pensó con frustración, sintiéndose más fuera de lugar que nunca en este pueblo. Mientras intentaba acomodarse bajo las mantas, el recuerdo de la pelea con Mauricio volvió a invadir su mente. Tapado hasta la cabeza, mordió la sábana de cólera en un arranque de rabia al recordar cómo había sido derrotado. ¡Caracho!, murmuró apretando la tela entre sus dientes, pero al instante se dio cuenta de que lo que tenía en su boca no era una sábana, sino una gruesa frazada de lana. Escupió con disgusto las hebras de lana que se habían quedado pegadas en la lengua, sintiendo que hasta las frazadas en Mantay parecían conspirar contra él. Ese niño parecía de Jebe. Nada le hacía daño, pensó furioso. No podía entender cómo alguien que vivía en un lugar tan rudimentario podía haberlo superado. Se revolvió bajo las mantas, todavía intentando convencerse de que había perdido la pelea por las circunstancias, no por falta de habilidad. Fue el maldito piso, se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Si el suelo hubiera sido plano, lo habría derrotado sin problemas, pan comido. Pero aunque repetía estas excusas una y otra vez, una pequeña parte de él sabía que no era tan simple. Sin embargo, no estaba dispuesto a admitirlo, al menos no esta noche. Intentó cerrar los ojos nuevamente, esperando que el sueño lo arrastrara lejos de sus pensamientos molestos. En la ciudad, con un suelo decente, no habría tenido ni una oportunidad, murmuró, ajustando la frazada sobre sí mismo, aún molesto por la aspereza de la lana contra su piel. Pero la imagen de Mauricio desafiante y firme seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Finalmente el cansancio empezó a ganarle. Con un último intento de reafirmar su orgullo, murmuró: «Yo soy superior. Solo fue el maldito piso». Y así se dejó llevar por el sueño, aunque sabía en el fondo que había algo más en la derrota que no estaba dispuesto a admitir.